Bienvenidos viajeros nocturnos a un nuevo episodio de Somnialis. Esta noche, mientras las estrellas trazan su antiguo camino sobre nuestras cabezas, nos preparamos para emprender un viaje extraordinario. Afuera, el mundo duerme. Pero aquí, en este espacio íntimo que compartimos, la historia cobra vida con la suavidad de un susurro y la profundidad de los océanos. Antes de comenzar, como cada noche, nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos acompañas. ¿Estás escuchando desde las montañas de los Andes, desde las llanuras europeas, desde las costas del Pacífico o quizás desde algún lugar cercano a las tierras que visitaremos esta noche? Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas en este viaje nocturno. Tu presencia, sin importar dónde estés, hace que esta comunidad de soñadores e historiadores nocturnos sea cada vez más rica y diversa. Esta noche, queridos oyentes, vamos a emprender un viaje que nos llevará a uno de los periodos más fascinantes y misteriosos de la historia humana. Vamos a retroceder más de 3.500 años en el tiempo, hasta las vastas llanuras del subcontinente indio, cuando los ríos sagrados fluían con abundancia, cuando las montañas del Himalaya eran vistas como moradas de lo divino, y cuando el fuego no era simplemente un elemento de la naturaleza, sino un puente viviente entre el cielo y la tierra. Vamos a explorar la India védica, esa civilización extraordinaria que floreció entre aproximadamente 1500 a.C. y 500 a.C., un periodo de 1000 años que sentó las bases espirituales, filosóficas y culturales de lo que eventualmente se convertiría en una de las tradiciones religiosas más antiguas y complejas del mundo, el hinduismo. Pero la India védica no es simplemente un capítulo preliminar en la historia de una religión. Es, en sí misma, un universo completo de ideas, rituales, poesía, mitología y comprensión del cosmos que merece ser explorado con todo el asombro y el rigor que podamos ofrecer. Este episodio está basado en documentos históricos extraordinarios, en los himnos sagrados de los Vedas que se han preservado mediante tradición oral durante milenios, en evidencias arqueológicas de asentamientos arios en el norte de la India, en análisis lingüísticos del sánscrito védico y en el trabajo de generaciones de indólogos, arqueólogos y antropólogos que han dedicado sus vidas a descifrar los misterios de esta época dorada. Imagina, si puedes, esta escena. Es el amanecer en las llanuras del Punjab, aproximadamente en el año 1200 a.C. La niebla matinal se eleva lentamente desde el río Sarasvati, un río que en aquel entonces fluía con fuerza, pero que eventualmente desaparecería, convirtiéndose en un río mítico en la memoria colectiva. Un grupo de sacerdotes brahmanes, vestidos con simples túnicas de algodón sin teñir, se reúne alrededor de un altar de fuego cuidadosamente construido con ladrillos de arcilla dispuestos en patrones geométricos precisos. El sacerdote principal, el Otri, lleva en sus manos un recipiente de madera tallada lleno de ghee, mantequilla clarificada que brilla como oro líquido a la luz del amanecer. A su alrededor, otros sacerdotes sostienen vasijas de soma, una bebida sagrada y embriagante extraída de una planta que hasta hoy sigue siendo objeto de debate académico. El fuego en el centro del altar, Agni, no es simplemente fuego. Para estos hombres, Agni es un dios viviente, el mensajero entre los mortales y los inmortales, el portador de ofrendas, la boca de todos los dioses. El Otri comienza a cantar. No lee, porque en esta época la escritura aún no ha llegado a estas tierras, o si ha llegado, no se usa para preservar lo más sagrado. Cada palabra, cada sílaba, cada entonación ha sido memorizada con una precisión asombrosa, transmitida de maestro a discípulo durante generaciones. Los versos fluyen de su boca en sánscrito védico, un idioma antiguo, poderoso, lleno de imágenes de caballos veloces,
de cielos tormentosos, de dioses guerreros y de la eterna batalla entre el orden y el caos. Oh Agni, tú que eres el primero de los sabios, tú que eres el dios más antiguo, escucha nuestra invocación. Tú que llevas nuestras ofrendas a los dioses del cielo, tú que quemas las impurezas, tú que iluminas la oscuridad, ven a nosotros, siéntate en este altar, acepta nuestra reverencia. Las llamas se elevan más alto cuando el gui es vertido. El humo asciende en espirales hacia el cielo que se aclara, llevando consigo las oraciones de los mortales. Este momento, este ritual, esta conexión entre lo humano y lo divino a través del fuego, es el corazón palpitante de la civilización védica. Pero ¿quiénes eran estas personas? ¿De dónde vinieron? ¿Qué creían? ¿Cómo vivían? Y quizás más importante aún, ¿por qué su legado ha perdurado durante más de 3000 años, influenciando no solo a la India, sino al pensamiento humano en su totalidad? Esta noche, durante la próxima hora, vamos a explorar estas preguntas. Vamos a caminar por las aldeas de los primeros pueblos védicos. Vamos a escuchar sus himnos. Vamos a entender sus rituales. Vamos a conocer a sus dioses y vamos a rastrear cómo esta civilización extraordinaria evolucionó, se transformó y finalmente sentó las bases para una de las tradiciones espirituales más profundas que la humanidad ha conocido. Así que acomódate, cierra los ojos si lo deseas, respira profundamente y prepárate para viajar en el tiempo. Esta noche, los dioses hablarán con fuego y nosotros estaremos allí para escuchar. Para comprender la India védica, debemos primero retroceder aún más en el tiempo y ampliar nuestra mirada geográfica. Nuestra historia comienza no en la India, sino en las vastas estepas de Asia Central, en algún momento alrededor del año 2000 a.C. Las evidencias lingüísticas, arqueológicas y genéticas que se han acumulado durante el último siglo nos cuentan la historia de un pueblo extraordinario, los indoeuropeos. Este término, que puede sonar técnico y distante, se refiere a grupos de personas que compartían una familia de idiomas relacionados, los idiomas indoeuropeos, que eventualmente darían origen a la mayoría de las lenguas habladas en Europa y en partes de Asia, desde el islandés hasta el hindi, desde el griego hasta el farsi. Estos pueblos indoeuropeos eran en su mayoría pastores seminómadas. Habían domesticado el caballo, un logro tecnológico que les daba una movilidad sin precedentes. Vivían en sociedades organizadas en torno a clanes y tribus, con estructuras sociales que valoraban la destreza guerrera, la elocuencia poética y el conocimiento ritual. Y en algún momento, por razones que aún debaten los académicos, tal vez cambios climáticos, tal vez presión demográfica, tal vez simplemente el espíritu de aventura y conquista, comenzaron a migrar. Algunas ramas de estos pueblos indoeuropeos se movieron hacia el oeste, eventualmente convirtiéndose en los griegos, los romanos, los celtas, los germanos. Otras se movieron hacia el sur, hacia la meseta de Irán, convirtiéndose en los persas. Y una rama específica, los pueblos que se llamaban a sí mismos arios, que significa los nobles o los honorables, se movieron hacia el sudeste, cruzando las montañas del Hindu Kush y entrando en el subcontinente indio. Es crucial entender aquí, antes de continuar, que el término ario ha sido grotescamente distorsionado y mal utilizado en tiempos modernos por ideologías racistas, especialmente por el nazismo. El término original, tal como lo usaban estos pueblos antiguos, no tenía ninguna connotación racial como la entendemos hoy. Era simplemente un término que estos grupos usaban para referirse a sí mismos, indicando una identidad cultural y lingüística, no una supuesta superioridad biológica. Los académicos modernos usan el término con gran cuidado, siempre contextualizándolo históricamente.
Estos pueblos arios comenzaron a llegar al noroeste de la India aproximadamente alrededor del año 1500 a.C., aunque algunos académicos sitúan las primeras oleadas incluso antes, alrededor de 1800 a.C. No llegaron como un ejército masivo conquistando tierras en una sola campaña. Más bien, fue una migración gradual que se desarrolló durante siglos, oleada tras oleada de familias, clanes y tribus que cruzaban las montañas y se asentaban en las fértiles llanuras del Punjab, la región de los 5 ríos. Cuando los arios llegaron, el subcontinente indio ya estaba habitado. De hecho, había sido el hogar de una de las civilizaciones urbanas más avanzadas del mundo antiguo, la civilización del Valle del Indo, también conocida como la civilización Harappa, que había florecido entre aproximadamente 3300 a.C. y 1300 a.C. Esta civilización había construido ciudades planificadas con sistemas de drenaje sofisticados. Había desarrollado un sistema de escritura que aún no hemos descifrado completamente, y había establecido redes comerciales que se extendían hasta Mesopotamia. Pero para cuando los arios llegaron en fuerza, la civilización del Valle del Indo ya estaba en declive. Las grandes ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro habían sido abandonadas o reducidas a sombras de su antigua gloria. Las razones de este colapso siguen siendo debatidas: cambios en el curso de los ríos, cambios climáticos que causaron sequías prolongadas, o tal vez la llegada de nuevos pueblos. Lo que sí sabemos, a través de evidencias arqueológicas, es que hubo una transición de una sociedad urbana compleja a una sociedad más rural y tribal. Los arios que llegaron eran pastores y agricultores. Criaban ganado, especialmente vacas, que tenían un valor enorme en su sociedad, no solo económico, sino también religioso y simbólico. Cultivaban cebada y, gradualmente, aprendieron a cultivar arroz. Vivían en aldeas, en casas construidas de madera, bambú y barro. Su organización social estaba basada en familias extendidas y clanes, liderados por jefes guerreros y guiados espiritualmente por sacerdotes. Pero lo que realmente distinguía a los arios, lo que los hacía únicos y lo que eventualmente daría forma a toda la civilización védica, era su vida religiosa y su tradición oral poética. Desde sus tierras ancestrales en Asia Central, habían traído consigo una rica mitología, un panteón de dioses asociados con las fuerzas naturales, y más importante aún, una tradición de himnos sagrados, composiciones poéticas de extraordinaria belleza y complejidad que celebraban a estos dioses y exploraban los misterios más profundos de la existencia. Estos himnos, compuestos en sánscrito védico, un idioma antiguo de la familia indoeuropea, eran memorizados y transmitidos oralmente con una precisión asombrosa. Los sacerdotes arios, los brahmanes, desarrollaron técnicas mnemotécnicas elaboradas para preservar cada palabra, cada sílaba, cada entonación exacta. ¿Por qué tanta precisión? Porque para ellos, estos himnos no eran simplemente poesía, eran herramientas de poder. Fórmulas sagradas que, cuando se recitaban correctamente, podían influir en los dioses, mantener el orden cósmico, traer lluvia, asegurar la victoria en batalla, curar enfermedades. Con el tiempo, estos himnos se recopilarían en colecciones conocidas como los Vedas. El más antiguo y más importante de estos es el Rig Veda, que significa el conocimiento de los versos de alabanza. El Rig Veda contiene 1028 himnos, organizados en 10 libros o mandalas, compuestos por diferentes familias de poetas sacerdotes durante un periodo que probablemente se extiende desde aproximadamente 1500 a.C. hasta 1200 a.C., aunque estas fechas siguen siendo objeto de debate académico. Estos himnos son nuestra ventana principal al mundo de la India védica temprana. A través de ellos podemos ver qué valoraban estas personas, cómo veían el cosmos, cómo se relacionaban con lo divino. Y lo que encontramos es una visión del mundo extraordinariamente rica y compleja,
El universo védico era un lugar vivo, pulsante con energía divina. Cada aspecto de la naturaleza estaba animado por fuerzas conscientes, por dioses. El cielo, Dyaus, era un dios. La tierra, Prithvi, era una diosa. El sol, Surya, cabalgaba a través del cielo en su carro dorado. El amanecer era personificado como Ushas, una diosa de belleza radiante que dispersaba la oscuridad. Las tormentas eran las manifestaciones de Indra, el rey de los dioses. Un guerrero poderoso que blandía el rayo, montaba un elefante blanco y bebía grandes cantidades de soma. Pero entre todos estos dioses, uno ocupaba un lugar especial, único. Agni, el fuego. Agni era simultáneamente el fuego del hogar que mantenía a las familias calientes y alimentadas, el fuego del sacrificio que llevaba ofrendas a los dioses, y el fuego del sol que daba vida a todo el mundo. Agni era el intermediario perfecto, el que existía en la tierra y en el cielo, en lo humano y en lo divino. Por eso, más himnos en el Rigveda están dedicados a Agni que a cualquier otro dios, más de 200. Este es el mundo en el que estamos a punto de sumergirnos. Un mundo donde los dioses caminaban cerca de los mortales, donde las palabras tenían poder, donde el fuego era sagrado y donde el orden del cosmos dependía de la correcta ejecución de rituales antiguos. Los arios se asentaron, primero en el Punjab, luego gradualmente moviéndose hacia el este, hacia las llanuras gangéticas. Se mezclaron con las poblaciones locales, intercambiaron ideas, adoptaron prácticas agrícolas y en el proceso crearon algo nuevo. La civilización védica, una síntesis única que eventualmente se extendería por todo el subcontinente y daría forma a una de las tradiciones espirituales más duraderas de la humanidad. Ahora que hemos establecido los orígenes, adentrémonos más profundamente en cómo era realmente la vida en la India védica temprana, aproximadamente entre 1500 a.C. y 1000 a.C., el periodo que los académicos llaman la era del Rigveda. Imagina despertar en una aldea védica justo antes del amanecer. El aire es fresco, casi frío. Las primeras luces del día apenas comienzan a iluminar el horizonte. Escuchas el mugido suave del ganado en los corrales cercanos, el canto de los pájaros y desde el centro de la aldea, algo más, el sonido de voces humanas entonando versos en un ritmo hipnótico. Las casas en esta aldea son estructuras simples pero funcionales. Están construidas con marcos de madera, paredes de bambú tejido cubiertas con barro y techos de paja. Algunas aldeas más establecidas pueden tener casas con bases de piedra. Las familias viven en unidades extendidas, abuelos, padres, hijos, todos bajo un mismo techo o en estructuras conectadas alrededor de un patio común. El centro de cada hogar es el fuego doméstico, el Garapacha Agni. Este fuego nunca se deja apagar completamente. Es mantenido día y noche, alimentado con leña, y es el corazón literal y metafórico de la familia. Alrededor de este fuego, la familia cocina sus alimentos, se reúne para comer, cuenta historias y realiza pequeños rituales diarios. El padre de familia, el griasta, es responsable de mantener este fuego sagrado. En el fuego del hogar se hacen ofrendas simples cada día, un poco de mantequilla clarificada, algunos granos, mientras se recitan breves mantras. Pero esta mañana algo especial está ocurriendo en el centro de la aldea. Un ritual mayor está siendo conducido, un yajna, un sacrificio de fuego. El jefe del clan ha decidido realizar este ritual para asegurar la prosperidad de la comunidad, para pedir lluvias abundantes, para agradecer a los dioses por una buena cosecha. Para este yajna se ha construido un altar especial. No es permanente, será desmantelado después del ritual. El altar está hecho de ladrillos de arcilla cuidadosamente apilados en patrones geométricos específicos. La forma del altar no es arbitraria,
representa el cosmos en miniatura. Algunos altares tienen forma de pájaro, simbolizando el vuelo del alma hacia el cielo. Otros tienen formas cuadradas o circulares, cada geometría cargada de significado simbólico. Los sacerdotes que van a conducir este ritual no son simplemente líderes religiosos, son los depositarios de un conocimiento extraordinario, los rishis, los videntes. Estos hombres, y ocasionalmente mujeres, porque hay evidencias de poetisas femeninas en el Rig Veda, han dedicado sus vidas al estudio y la memorización de los himnos sagrados. Han aprendido no solo las palabras, sino la entonación exacta, el ritmo preciso, porque todo debe ser perfecto para que el ritual sea efectivo. El ritual de yajna es complejo y puede durar horas, a veces días. Hay diferentes tipos de sacerdotes, cada uno con un rol específico. El Otri es el que recita los himnos del Rig Veda. El Advaryu es el que realiza las acciones físicas del ritual, vertiendo ofrendas, manipulando los implementos sagrados. El Udgatri canta melodías del Samaveda. Y el Brahman supervisa todo el ritual, listo para corregir cualquier error, porque un error en el ritual podría no solo hacerlo inefectivo, sino potencialmente peligroso. El ritual comienza con la encendida del fuego. Esto no se hace con métodos ordinarios. El fuego debe ser creado mediante fricción, rotando rápidamente un palo de madera contra otro en un proceso que requiere habilidad y paciencia. Una vez que las primeras chispas aparecen y el fuego se enciende, los sacerdotes recitan himnos de alabanza a Agni. Oh Agni, nacido de 2 palos de madera, tú que brillas en la oscuridad, tú que conoces el camino hacia los dioses, te invocamos. Ven a nuestro sacrificio, acepta nuestras ofrendas, lleva nuestras plegarias a Indra, a Varuna, a todos los devas del cielo. Las ofrendas son vertidas al fuego. Ghee, mantequilla clarificada que es considerada la ofrenda más pura, granos de cebada, leche y lo más importante, soma. El soma es un misterio que ha intrigado a los académicos durante siglos. Era una bebida embriagante, preparada triturando y prensando los tallos de una planta específica, mezclándola con agua y leche y filtrándola. Los himnos védicos describen sus efectos en términos extáticos. Beber soma era experimentar una expansión de conciencia, sentirse más cerca de los dioses, percibir verdades cósmicas. ¿Qué planta era exactamente? No lo sabemos con certeza. La planta original se perdió, quizás porque los arios se movieron fuera de las regiones donde crecía naturalmente. Algunas teorías sugieren que era la efedra, una planta estimulante. Otras proponen hongos con propiedades psicoactivas, específicamente la Amanita muscaria. Otras sugieren el cannabis mezclado con otras hierbas. Sea cual fuera su identidad botánica exacta, el soma era central en el ritual védico, y himno tras himno en el Rig Veda está dedicado a su alabanza. Pero el yajna no es solo un acto de devoción, es también, en la cosmovisión védica, un acto de mantenimiento cósmico. Los arios védicos creían en un concepto fundamental llamado Rita, que se puede traducir como orden, verdad o ley cósmica. Rita es el principio que mantiene las estrellas en sus cursos, que hace que las estaciones sucedan en su orden apropiado, que asegura que el día siga a la noche. Los dioses mismos están sujetos a Rita. El ritual de yajna, cuando se realiza correctamente, refuerza Rita. Es un acto de co-creación con los dioses. Los humanos ofrecen sustento a los dioses a través del sacrificio, y a cambio, los dioses mantienen el orden del cosmos, envían lluvias, aseguran cosechas abundantes, otorgan victoria en batalla. Es una relación de reciprocidad, casi contractual, pero también profundamente espiritual. La sociedad védica temprana era, en gran medida, tribal y pastoral.
el ganado era la forma principal de riqueza. La palabra sánscrita para guerra, gavishti, literalmente significa el deseo de más vacas. Los conflictos entre clanes a menudo giraban en torno a disputas por tierras de pastoreo, fuentes de agua y, por supuesto, ganado. Los himnos del Rig Veda están llenos de referencias a incursiones de ganado, a la protección de rebaños, a la importancia de las vacas. La vaca, ya en este periodo temprano, estaba comenzando a adquirir su estatus sagrado que caracterizaría posteriormente al hinduismo. No era solo una fuente de leche, queso y ocasionalmente carne, aunque el consumo de carne de vaca estaba comenzando a ser visto con reservas. La vaca era también fuente de estiércol, usado como combustible y como material de construcción cuando se mezclaba con barro. Era un símbolo de abundancia, de riqueza, de prosperidad. La estructura social védica temprana era relativamente fluida comparada con lo que vendría después, pero ya mostraba signos de estratificación. Había básicamente 3 grupos principales: los brahmanes, los sacerdotes y depositarios del conocimiento sagrado, los kshatriyas, los guerreros y jefes de clan, responsables de la protección y el liderazgo militar, y los vaishyas, los agricultores, pastores y comerciantes, la gente común productiva. Estos 3 grupos eran conocidos colectivamente como los nacidos 2 veces, los divija, porque pasaban por una ceremonia de iniciación, el Upanayana, que era considerado un segundo nacimiento espiritual. Existía también un 4.º grupo, los shudras, que eran principalmente poblaciones no arias, pueblos conquistados o absorbidos, que servían a los otros 3 grupos. Pero es importante notar que en el período védico temprano, este sistema de varnas, como se le llamaba, no era rígido ni hereditario de la manera en que el sistema de castas se volvería posteriormente. Había movilidad social. Un guerrero podía convertirse en sacerdote si aprendía los himnos. Un comerciante podía elevarse a través de su riqueza. Las mujeres en la sociedad védica temprana tenían un estatus relativamente elevado comparado con periodos posteriores. Participaban en los rituales, aunque ciertos roles sacerdotales estaban reservados para hombres. Algunas mujeres eran poetisas, compositoras de himnos védicos. El Rig Veda menciona a varias mujeres sabias como Lopamudra, Gosa y Apala, que compusieron himnos y participaron en debates filosóficos. Las mujeres podían elegir sus esposos. Y aunque el matrimonio era valorado, no era obligatorio. Había opciones para mujeres de permanecer solteras y dedicarse al estudio. Pero gradualmente, a medida que la sociedad védica se volvía más agrícola y sedentaria, a medida que los rituales se volvían más complejos y el conocimiento brahmánico más especializado, estas flexibilidades comenzarían a endurecerse, preparando el escenario para transformaciones que veremos en bloques posteriores. Los arios védicos adoraban a muchos dioses. Los textos hablan de 33 dioses principales, aunque el número exacto varía según la fuente, y algunos académicos interpretan 33 como un número simbólico más que literal. Pero lo que es claro es que el panteón védico era rico, complejo y lleno de personalidades divinas fascinantes. Ya hemos mencionado a Agni, el fuego, el mensajero divino, pero viajemos ahora al cielo tormentoso y conozcamos al rey de los dioses, Indra. Indra es, en muchos sentidos, el héroe supremo del Rig Veda. Más de 250 himnos están dedicados a él, más que a cualquier otro dios, excepto Agni. Indra es el dios de la tormenta, del rayo, de la guerra. Es representado como un guerrero poderoso, de complexión rubicunda, con un vientre prominente de tanto beber soma, montando un elefante blanco llamado Airavata, o a veces en un carro dorado tirado por caballos veloces. El mito central de Indra, relatado una y otra vez en los himnos védicos, es su batalla contra Vritra, el dragón de la sequía.
Vritra era un ser monstruoso, una serpiente gigantesca que había encerrado las aguas del mundo en las montañas, causando una sequía terrible que amenazaba con destruir toda la vida. Los otros dioses estaban impotentes ante Vritra, pero Indra, fortalecido por Soma, enfrentó al dragón. La batalla fue épica. Vritra envolvió a Indra con sus anillos gigantescos, casi aplastándolo. Pero Indra, usando su arma especial, el Vajra, un rayo divino, golpeó a Vritra repetidamente. Finalmente, con un golpe poderoso, Indra atravesó el cuerpo de Vritra, liberando las aguas encerradas. Los ríos fluyeron nuevamente, la lluvia cayó sobre la tierra sedienta y la vida fue restaurada. Este mito no es solo una historia entretenida, es profundamente simbólico. Representa la batalla eterna entre el orden y el caos, entre la fertilidad y la sequía, entre la vida y la muerte. Indra, al derrotar a Vritra, se convierte en el mantenedor de Rita, el orden cósmico. Y los arios védicos, cuando realizaban sus rituales y cantaban himnos a Indra, creían que estaban ayudando en esta batalla cósmica, energizando a Indra con sus ofrendas para que pudiera continuar manteniendo el mundo en funcionamiento. Pero Indra no es el único dios importante. Conozcamos a Varuna, un dios de naturaleza muy diferente. Mientras Indra es el guerrero impulsivo y heroico, Varuna es el guardián solemne y omnisciente del orden moral. Varuna está asociado con el cielo nocturno, con las aguas cósmicas, con la ley y la verdad. Varuna lo ve todo. Desde su palacio celestial, observa cada acción de los mortales. Nada se esconde de su mirada. Él conoce todas las mentiras, todos los engaños, todas las transgresiones, y castiga a aquellos que violan Rita, el orden cósmico y moral. Los himnos a Varuna tienen un tono diferente al de los himnos a Indra. Mientras los himnos a Indra son celebraciones de poder y victoria, los himnos a Varuna son a menudo súplicas de perdón, confesiones de culpa, peticiones de liberación de las ataduras del pecado. Oh Varuna, si hemos pecado contra un amigo, contra un compañero o contra un hermano, si hemos ofendido al extranjero que habita entre nosotros, oh Rey, perdónanos esa transgresión, libéranos de las cuerdas que nos atan, de las ataduras que hemos traído sobre nosotros mismos a través de nuestra ignorancia. Este aspecto de Varuna, como juez moral, es fascinante porque sugiere que ya en el periodo védico temprano había una conciencia moral sofisticada, un sentido de que las acciones humanas tenían consecuencias no solo materiales, sino espirituales. Luego está Surya, el sol, que cada día cruza el cielo en su carro tirado por 7 caballos, uno por cada color del arco iris. Hay Vayu, el viento, el aliento de vida del cosmos. Hay Yushas, la diosa del amanecer, descrita en términos de extraordinaria belleza poética como una doncella que se viste con ropajes luminosos y despierta al mundo con su sonrisa. Hay Rudra, un dios ambiguo y temible, asociado con las tormentas, la enfermedad, pero también con la curación. Rudra es un dios marginal que vive en las montañas, en los lugares salvajes. Es el arquero divino cuyas flechas traen enfermedad, pero que también puede retirarlas y traer salud. Rudra es fascinante porque es uno de los pocos dioses védicos principales que sobrevivirá y evolucionará dramáticamente en periodos posteriores, eventualmente convirtiéndose en Shiva, uno de los dioses más importantes del hinduismo clásico. Y esta Soma, que es simultáneamente una planta, una bebida y un dios. Soma Pavamana
El Soma purificado es alabado como la fuente de inspiración poética, de visión profética, de inmortalidad. Los himnos del 9º libro del Rig Veda están completamente dedicados a Soma, describiéndolo fluyendo como un río dorado, endulzando la vida de los dioses, otorgando sabiduría y fuerza. Pero aquí hay algo profundamente interesante en la religión védica que la distingue de muchas otras tradiciones politeístas. A pesar de la multiplicidad de dioses, hay corrientes en los himnos védicos que sugieren una búsqueda de unidad detrás de la diversidad. Hay pasajes que sugieren que todos estos dioses son, en realidad, diferentes manifestaciones de una realidad divina única. El himno más famoso que expresa esta idea es el Nasadiya Sukta, el himno de la creación del 10º libro del Rig Veda. Es un texto extraordinario, lleno de cuestionamiento filosófico, de incertidumbre sagrada. Pregunta sobre el origen del universo, sobre qué existía antes de la existencia misma, y concluye con una nota de humildad cósmica. ¿Quién realmente sabe? ¿Quién puede declarar aquí de dónde nació? ¿De dónde vino esta creación? Los dioses aparecieron después de la creación de este mundo. ¿Quién entonces sabe de dónde surgió? ¿De dónde vino esta creación? Si fue ordenada o no. Solo aquel que la contempla desde el cielo más alto. Solo él lo sabe. O quizás ni siquiera él lo sabe. Esta disposición a cuestionar, a admitir ignorancia, a buscar más allá de las respuestas fáciles, es extraordinaria en textos religiosos tan antiguos. Mientras la vida espiritual de los arios védicos giraba en torno a estos dioses y estos rituales, su vida material también estaba evolucionando. Desde sus asentamientos iniciales en el Punjab, los pueblos védicos comenzaron a expandirse hacia el este, hacia las llanuras más fértiles del río Ganges. Esta expansión no fue rápida, tomó siglos, desde aproximadamente 1000 a.C. hasta 700 a.C. Fue un proceso gradual de limpieza de bosques, establecimiento de nuevas aldeas, asimilación de poblaciones locales. Las herramientas de hierro que comenzaron a aparecer en la India alrededor de 1000 a.C. facilitaron esta expansión. Con hachas de hierro, los bosques densos de las llanuras gangéticas podían ser talados más eficientemente. Con arados de hierro, la tierra podía ser trabajada más profundamente. A medida que más tierra era cultivada, la sociedad védica se volvía más agrícola y menos pastoral. Las aldeas crecían en tamaño. Algunas se convertían en pueblos, incluso en pequeñas ciudades. La riqueza ya no se medía solo en cabezas de ganado, sino también en extensión de tierra cultivada, en cantidad de grano almacenado. Con esta sedentarización y esta prosperidad creciente venían cambios sociales. Los jefes de clan se volvían más poderosos, comenzaban a parecerse más a reyes que a meros líderes tribales. Algunos establecían pequeños reinos, los Janapadas, territorios donde un raja, un rey, gobernaba sobre múltiples aldeas y pueblos. Estos reyes comenzaban a construir fortificaciones simples, acumulaban tesoros, mantenían pequeños ejércitos permanentes. Los brahmanes, los sacerdotes, también aumentaban su poder e influencia. Los rituales se volvían más elaborados, más complejos, requiriendo más conocimiento especializado. Esto consolidaba el monopolio brahmánico sobre el conocimiento sagrado. Un gran ritual, un Mahayajna, podía requerir múltiples sacerdotes trabajando durante días e implicaba costos enormes en términos de ofrendas. Solo los ricos, especialmente los reyes, podían permitirse tales rituales. Esto creaba una relación simbiótica entre los kshatriyas, la clase guerrera real, y los brahmanes. Los reyes necesitaban a los sacerdotes para legitimar su poder a través de rituales. Los sacerdotes necesitaban el patrocinio de los reyes para mantener su posición privilegiada. Y así, durante este periodo de expansión,
Desde aproximadamente 1000 a.C. hasta 700 a.C., la sociedad védica se transformaba. De tribus seminómadas pastorales, estaban evolucionando hacia una sociedad agrícola, estratificada, con reyes emergentes, con ciudades nacientes, con una clase sacerdotal cada vez más poderosa, pero aún mantenían su herencia espiritual, sus himnos sagrados, su adoración del fuego, su búsqueda de Rita. Entramos ahora en lo que los académicos llaman el período brahmánico, aproximadamente desde 800 a.C. hasta 600 a.C. Este es un periodo de profunda transformación en la religión y el pensamiento védicos, un periodo de apogeo ritual, pero también de creciente cuestionamiento filosófico. Para entender este periodo, debemos conocer un nuevo tipo de texto védico, los brahmanas. Si los himnos del Rigveda y los otros samhitas, colecciones de himnos, son poesía religiosa, los brahmanas son prosa ritual, manuales detallados que explican cómo realizar los sacrificios, qué significan los diferentes elementos rituales, qué historias míticas subyacen a cada acción. Los brahmanas son textos complejos, a menudo oscuros, llenos de correlaciones simbólicas elaboradas. Conectan el ritual con el cosmos, el microcosmos del altar de fuego con el macrocosmos del universo. Por ejemplo, el altar de fuego se identifica con el año. Cada ladrillo representa un día, cada ofrenda una estación. El sacrificador se identifica con el universo mismo, sus acciones replicando y manteniendo el orden cósmico. Esta era de los brahmanas vio la elaboración máxima del sistema de sacrificios védicos. Los rituales se volvieron extraordinariamente complejos, algunos durando días, semanas, incluso meses. El ritual más elaborado era el Ashvamedha, el sacrificio del caballo, un ritual real que solo un rey poderoso podía realizar. Déjame describirte el Ashvamedha, porque encapsula tanto el poder como las contradicciones de este periodo. Un rey que deseaba realizar el Ashvamedha primero tenía que seleccionar un caballo específico, un semental de características particulares. Este caballo era consagrado y luego liberado, permitiéndosele vagar libremente durante un año completo. El caballo iba acompañado por guerreros del rey, que lo protegían y aseguraban que ningún otro rey interfiriera con él. El territorio por el que vagaba el caballo era reclamado por el rey como suyo. Si el caballo entraba en el territorio de otro rey, ese rey tenía que elegir aceptar la supremacía del rey que realizaba el Ashvamedha o luchar. Era, en esencia, una declaración militar disfrazada de ritual religioso. Al final del año, el caballo era traído de vuelta a la capital del rey. Entonces comenzaba el sacrificio en sí. Se construía un altar elaborado. Múltiples sacerdotes, a veces más de 100, participaban. Se recitaban himnos durante días. Se hacían ofrendas costosas. Finalmente, el caballo era sacrificado mediante estrangulación para no derramar su sangre, y su cuerpo era desmantelado ritualmente, cada parte ofrecida a diferentes dioses. La esposa principal del rey realizaba un acto simbólico de intimidad con el caballo muerto, representando la unión de la tierra con la fertilidad celestial. Otros rituales sexuales simbólicos se realizaban representando la generación de vida y prosperidad. Todo el proceso era inmensamente caro, requería coordinación masiva y culminaba en un banquete donde se distribuía comida a miles de personas. ¿Qué lograba este ritual? En términos materiales era una demostración de poder, riqueza y dominio territorial. En términos espirituales, se creía que aseguraba la prosperidad del reino, la fertilidad de la tierra, la eliminación de pecados del rey y establecía su supremacía no solo política sino cósmica. El rey que completaba exitosamente un Ashvamedha era visto como un Chakravarti, un emperador universal,
un soberano cuyo poder se extendía hasta los límites del mundo conocido. Pero aquí surge una tensión que sería cada vez más pronunciada en este periodo. Estos rituales masivos, estos sacrificios costosos, ¿realmente eran efectivos? ¿Realmente agradaban a los dioses? ¿O se habían convertido en demostraciones vacías de poder y riqueza? Y más fundamentalmente, ¿era el ritual externo realmente el camino hacia lo divino o había algo más profundo, más interno, más esencial? Estas preguntas comenzaron a surgir entre ciertos grupos de pensadores, algunos de ellos brahmanes que se habían retirado de la sociedad convencional, viviendo como ascetas en los bosques. Estos pensadores comenzaron a componer textos que serían anexados a los brahmanas, llamados arañakas, textos del bosque, y más importante aún, las Upanishads, que literalmente significa sentarse cerca, refiriéndose a estudiantes sentándose cerca de un maestro para recibir enseñanzas secretas. Las Upanishads, las más tempranas de las cuales datan de aproximadamente 800 a.C. a 500 a.C., representan una revolución filosófica y espiritual en el pensamiento védico. Mientras los brahmanas se enfocaban en la mecánica ritual, las Upanishads se enfocaban en la comprensión interior, en el conocimiento esotérico, en la naturaleza de la realidad última. El concepto central de las Upanishads es Brahman. Ahora, esto es diferente de Brahman como miembro de la clase sacerdotal. Brahman, con B mayúscula, es el absoluto, la realidad última, la sustancia fundamental de todo lo que existe. Brahman no es un dios personal con características humanas como Indra o Agni. Brahman es más parecido a un principio metafísico, la fuente y el fundamento de toda existencia, infinito, eterno, inmutable, más allá de todas las categorías y descripciones. Y aquí viene la revelación más radical de las Upanishads. Atman, el yo interior, el alma individual, es idéntico a Brahman. Esta identificación, expresada en la frase sánscrita Tat Tvam Asi, que significa tú eres eso, es el corazón de la enseñanza upanishádica. Tu verdadera naturaleza, tu esencia más profunda, no es tu cuerpo, ni tu mente, ni tu personalidad. Es Brahman mismo. Tú eres, en tu núcleo más profundo, idéntico a la realidad última del universo. Esta es una idea profunda y radical que tendría implicaciones enormes. Si Atman es Brahman, entonces la liberación espiritual no consiste en agradar a dioses externos mediante rituales. Consiste en realizar, en comprender directamente tu propia naturaleza divina. Se trata de conocimiento, no de ritual. Se trata de experiencia interior, no de acciones externas. Las Upanishads están llenas de diálogos fascinantes entre maestros y estudiantes explorando estas ideas. Uno de los más famosos es el diálogo entre Yajnavalkya, un sabio brahman, y su esposa Maitreyi. Yajnavalkya está a punto de retirarse del mundo y le ofrece a Maitreyi dividir sus posesiones con ella. Pero Maitreyi pregunta, si toda la tierra llena de riqueza fuera mía, ¿me haría eso inmortal? Yajnavalkya responde que no, que la riqueza solo trae más de la vida que ya conocemos. Entonces Maitreyi dice, ¿de qué me serviría lo que no me hace inmortal? Dime en cambio sobre la inmortalidad. Y Yajnavalkya le enseña sobre Atman, sobre el yo que es eterno, que no nace ni muere, que es idéntico a Brahman. Le enseña que todo amor, todo apego en el mundo, no es realmente por el objeto externo, sino por Atman que reside dentro de todo. Amamos a nuestro esposo no por el esposo en sí, sino por Atman que está en él. Amamos nuestros hijos no por los niños en sí, sino por Atman que está en ellos. Y cuando comprendemos esto, cuando realizamos que el mismo Atman que amamos en los demás es nuestro propio yo más profundo, entonces trascendemos la dualidad, trascendemos el sufrimiento, alcanzamos la liberación, moksha.
Este énfasis en el conocimiento interior, en la experiencia directa de lo divino, puso a las Upanishads en tensión con la ortodoxia brahmánica centrada en el ritual. Y sin embargo, curiosamente, las Upanishads fueron compuestas en gran parte por brahmanes mismos, mostrando que dentro de la tradición védica había múltiples corrientes, múltiples caminos. Otro concepto crucial que emerge en este periodo, especialmente en las Upanishads más tardías, es karma y samsara. Karma literalmente significa acción, pero en contexto filosófico se refiere a la ley de causa y efecto moral. Cada acción que realizas, cada pensamiento que piensas, cada intención que tienes, crea consecuencias. Estas consecuencias no solo afectan tu vida presente, sino que se llevan adelante a vidas futuras. Porque sí, las Upanishads enseñan la reencarnación, aunque el concepto completo es más complejo. Samsara es el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Tu alma, Atman, transmigra de cuerpo en cuerpo, de vida en vida, determinada por tu karma acumulado. Si has vivido virtuosamente, renaces en circunstancias mejores, quizás en una familia brahmánica o incluso en los reinos celestiales. Si has vivido en pecado, renaces en circunstancias peores, como un shudra, un animal o en reinos infernales. Pero aquí está la revelación radical. Incluso el renacimiento en el cielo es temporal. Incluso los dioses están sujetos a samsara eventualmente. La única escapatoria verdadera del ciclo de sufrimiento es moksha, la liberación, que se alcanza no mediante buenas acciones ni rituales, aunque estos pueden ayudar, sino mediante el conocimiento directo de la identidad de Atman y Brahman. Estas ideas, karma, samsara, moksha, Atman, Brahman, se volverían absolutamente centrales en todas las tradiciones espirituales que emergieron del suelo védico. Hinduismo, budismo, jainismo, representan uno de los legados más duraderos e influyentes de la era védica. Pero en el periodo que estamos discutiendo, 700 a 500 a.C., estas ideas estaban apenas comenzando a cristalizar, coexistiendo con la tradición ritual continuada, creando una tensión creativa que eventualmente llevaría a nuevas síntesis y a nuevos movimientos. Alrededor del año 600 a.C., el mundo védico estaba en crisis. No una crisis de colapso, sino una crisis de cuestionamiento, de transformación, de búsqueda de nuevos significados. La sociedad había cambiado dramáticamente desde los días de los primeros arios, cantando himnos alrededor de fogatas simples. Las ciudades habían crecido. Algunos de los janapadas, los pequeños reinos, se habían consolidado en mahanapadas, grandes reinos. 16 de estos grandes reinos dominaban el norte de la India en el siglo VI a.C., desde Gandhara en el noroeste hasta Anga en el este. Estos reinos competían por poder, se anexaban unos a otros, desarrollaban burocracias, acuñaban monedas, mantenían ejércitos permanentes. El comercio florecía. Nuevas clases sociales emergían, comerciantes ricos que no eran brahmanes ni kshatriyas, pero que tenían poder económico significativo. Las ciudades como Rajagriha, Vaishali, Kashi, Shravasti se convertían en centros de población, comercio y cada vez más de fermentación intelectual. En este mundo cambiante, el viejo sistema védico comenzaba a parecer inadecuado para muchos. Los rituales elaborados, costosos, accesibles solo para los muy ricos, parecían cada vez más desconectados de las preocupaciones espirituales de la gente común. El monopolio brahmánico sobre el conocimiento sagrado era resentido. La rigidez creciente del sistema de varnas, que estaba endureciéndose hacia un sistema de castas más estricto y hereditario, era cuestionada, y había preguntas filosóficas urgentes. Si realmente hay un ciclo interminable de reencarnación, si el sufrimiento es inherente a la existencia en samsara, ¿cómo puede uno escapar?
¿Es suficiente el conocimiento esotérico de las Upanishads? ¿Hay otros caminos? En este contexto de cuestionamiento e inquietud espiritual surgió un movimiento extraordinario: los Shramanas, los ascetas errantes. Estos eran hombres y algunas mujeres que renunciaban completamente a la vida convencional. Dejaban sus familias, sus posesiones, y se convertían en mendicantes errantes, buscando la liberación espiritual a través de austeridad, meditación y exploración filosófica radical. Los Shramanas rechazaban explícitamente la autoridad de los Vedas, rechazaban la supremacía brahmánica, rechazaban el sistema de castas. Creían que cualquier persona, independientemente de su nacimiento, podía alcanzar la iluminación espiritual a través de sus propios esfuerzos. Esta era una postura revolucionaria en una sociedad cada vez más estratificada. Diferentes escuelas de Shramanas emergieron, cada una con sus propias doctrinas y prácticas. Algunas eran materialistas, negando la existencia del alma y de la vida después de la muerte. Otras eran extremadamente ascéticas, practicando austeridades severas, creyendo que solo mediante el sufrimiento físico podía el alma purificarse. Otras eran escépticas, argumentando que el conocimiento cierto era imposible y que debíamos suspender el juicio sobre todas las cuestiones metafísicas. De este movimiento Shramana surgieron dos figuras que cambiarían el curso de la historia religiosa, no solo de la India, sino del mundo entero: Mahavira, el fundador del jainismo, y Siddhartha Gautama, quien se convertiría en el Buda, el iluminado. Mahavira, cuyo nombre significa gran héroe, nació aproximadamente en 599 a.C. en una familia kshatriya en el reino de Vaishali. A los 30 años, renunció a su vida de príncipe y se convirtió en una asceta errante. Durante 12 años practicó austeridades extremas, meditación profunda y estudio filosófico. Finalmente alcanzó lo que los jainistas llaman Kevala Jonana, conocimiento absoluto, una comprensión completa de la naturaleza de la realidad. Mahavira enseñó una doctrina rigurosa de no violencia, ahimsa, llevada a extremos que ninguna otra tradición ha alcanzado. Para los jainistas, toda vida es sagrada, no solo la vida humana, sino también la vida animal, e incluso las plantas, y según algunas interpretaciones, incluso elementos como el agua y el aire poseen una forma de vida. Los monjes jainistas barren el suelo frente a ellos al caminar para evitar pisar insectos. Usan máscaras de tela sobre sus bocas para evitar inhalar y matar microorganismos. Y algunos renuncian incluso a la ropa, viviendo completamente desnudos para no poseer nada. Mahavira también enseñó la doctrina de Anekantavada, la multiplicidad de perspectivas. Argumentaba que la realidad es compleja y multifacética, que cualquier afirmación sobre la verdad es solo parcialmente correcta, dependiendo del punto de vista. Esta doctrina fomentaba la tolerancia y el respeto por otras visiones, reconociendo que diferentes personas pueden percibir diferentes aspectos de la verdad. El jainismo no rechazaba completamente la herencia védica. Reconocía conceptos como karma y reencarnación, pero interpretaba karma de una manera muy material, casi física. Karma, para los jainistas, era una sustancia sutil que se adhería al alma, pesándola, oscureciéndola. La liberación, moksha, consistía en eliminar todo karma mediante austeridad, no violencia, meditación y renuncia, permitiendo que el alma ascendiera a su estado natural de omnisciencia y bienaventuranza. Aproximadamente una generación después de Mahavira, en el mismo contexto de fermentación espiritual, nació Siddhartha Gautama, quien se convertiría en el Buda. Su historia es bien conocida, pero vale la pena revisitarla aquí, porque encapsula la crisis espiritual de la era. Siddhartha nació en aproximadamente 563 a.C. en Lumbini, en lo que ahora es Nepal, en una familia real del clan Shakya. Según las tradiciones,
Su padre, queriendo protegerlo de las realidades del sufrimiento, lo crió en lujo total, rodeado solo de juventud, salud y belleza. Pero Siddhartha, en 4 salidas fuera del palacio, vio por primera vez un anciano, un enfermo, un cadáver y finalmente una seta errante. Estos encuentros lo confrontaron con las verdades fundamentales de la existencia: el envejecimiento, la enfermedad, la muerte y la posibilidad de buscar una respuesta espiritual a estas realidades. A los 29 años, Siddhartha abandonó su vida de príncipe, dejó a su esposa e hijo recién nacido y se convirtió en una seta errante. Durante 6 años estudió con diferentes maestros, practicó meditación extrema, austeridad severa, casi matándose de hambre. Pero finalmente concluyó que estos extremos no llevaban a la liberación. El ascetismo extremo, tanto como la indulgencia extrema, era un camino falso. En cambio, Siddhartha adoptó lo que llamó el camino medio, una práctica equilibrada. Se sentó bajo un árbol, que más tarde sería conocido como el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación, en Bodh Gaya, y entró en meditación profunda. Después de 49 días, en una noche de luna llena, alcanzó la iluminación nirvana, una comprensión completa de la naturaleza de la realidad y la extinción del sufrimiento. ¿Qué realizó el Buda en su iluminación? Comprendió las 4 nobles verdades que se convertirían en el fundamento del budismo. Primera, dukkha, el sufrimiento existe. La vida está caracterizada por insatisfacción, por dolor, por impermanencia. Segunda, el sufrimiento tiene una causa: trishna, el deseo, el anhelo, el apego. Tercera, el sufrimiento puede cesar. Hay un estado de liberación, nirvana, donde el sufrimiento es extinguido. Cuarta, hay un camino hacia el cese del sufrimiento, el noble octuple sendero, que incluye comprensión correcta, intención correcta, habla correcta, acción correcta, sustento correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. El Buda también enseñó doctrinas que desafiaban directamente algunos conceptos védicos. Enseñó anatta no yo, la idea de que no hay un alma permanente, eterna, inmutable. Lo que llamamos yo es simplemente un conjunto de procesos físicos y mentales en constante cambio. Esto contrastaba con la enseñanza upanishádica de Atman como el yo eterno. El Buda también enseñó que la especulación metafísica era inútil. Cuando se le preguntaba sobre si el universo era eterno o no, si un ser iluminado existe después de la muerte o no, el Buda se negaba a responder, llamando a estas preguntas indeterminadas. Argumentaba que tales especulaciones no ayudaban en el proyecto práctico de eliminar el sufrimiento. Lo importante era seguir el camino, practicar la ética, la meditación y desarrollar sabiduría. Crucialmente, tanto el jainismo como el budismo rechazaban el sistema de castas basado en el nacimiento. Ambos enseñaban que cualquier persona, de cualquier origen social, podía alcanzar la liberación espiritual. Esta fue una de las razones de su rápida popularidad, especialmente entre los comerciantes y otros grupos no brahmánicos que se habían enriquecido pero seguían siendo considerados inferiores en el sistema védico. Estos movimientos sharamánicos, especialmente el budismo y el jainismo, representaban un desafío existencial a la ortodoxia védica. No solo ofrecían caminos alternativos hacia la liberación, sino que cuestionaban las bases mismas de la religión védica. La autoridad de los Vedas, la supremacía brahmánica, el sistema de castas, la eficacia del ritual. Pero lo fascinante es que la respuesta de la tradición védica no fue simplemente rechazo, fue también adaptación, síntesis, transformación. Los pensadores dentro de la tradición védica comenzaron a incorporar algunas de estas ideas, a reformular sus propias enseñanzas de maneras que pudieran competir con estos nuevos movimientos. Este proceso de transformación daría nacimiento a lo que conocemos como
Hinduismo clásico, una síntesis compleja que retendría elementos védicos pero también incorporaría, transformaría y trascendería la religión védica original. La era védica, en su forma clásica, estaba llegando a su fin alrededor de 500 a.C., pero su legado apenas estaba comenzando a desplegarse en formas que nadie en aquellos tiempos antiguos podría haber imaginado. El periodo que sigue, desde aproximadamente 500 a.C. hasta 500 después de Cristo, es llamado el periodo clásico del hinduismo, o el periodo épico y puránico, porque está caracterizado por la composición de las grandes epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana, y de los Puranas, textos mitológicos masivos. En estos textos vemos una transformación dramática del panteón védico. Los dioses que dominaban los Vedas, Indra, Agni, Varuna, no desaparecen, pero son gradualmente marginalizados. En su lugar, 3 dioses emergen como supremos: Brahma, el creador; Vishnu, el preservador; y Shiva, el destructor. Esta trinidad, o Trimurti, se convierte en el corazón del hinduismo clásico. Shiva, como mencionamos antes, tiene sus raíces en el dios védico Rudra, pero ha sido transformado enormemente. Shiva es el asceta supremo que vive en las montañas del Himalaya, cubierto de cenizas, meditando durante eones, pero también es el dios de la danza cósmica, Nataraja, cuya danza crea y destruye universos. Es temible, pero también benevolente, capaz de otorgar liberación a sus devotos. Vishnu, apenas mencionado en los Vedas excepto como un aspecto del sol, se convierte en el preservador del universo, el que desciende al mundo en diferentes avatares, encarnaciones, cuando el orden cósmico está amenazado. Rama, el héroe del Ramayana, es un avatar de Vishnu. Krishna, el héroe del Mahabharata, es otro avatar de Vishnu. Esta doctrina de avatares es completamente nueva, no existe en los Vedas, pero se convierte central en el hinduismo, y surge un nuevo tipo de devoción religiosa, bhakti, amor devocional personal hacia un dios. En los Vedas, la relación con los dioses era transaccional, casi contractual. Los humanos ofrecían sacrificios, los dioses otorgaban favores, pero en el hinduismo clásico, especialmente en textos como el Bhagavad Gita, una sección del Mahabharata, la relación se vuelve mucho más íntima, emocional, amorosa. El Bhagavad Gita, compuesto probablemente entre el siglo III a.C. y el siglo II después de Cristo, es un diálogo entre el príncipe Arjuna y Krishna, quien actúa como su auriga. Están en un campo de batalla, justo antes de una guerra masiva. Arjuna está lleno de dudas sobre la moralidad de la guerra, sobre matar a sus propios parientes que están en el bando enemigo. Krishna responde con enseñanzas profundas sobre el deber, dharma, sobre la naturaleza del alma, sobre diferentes caminos hacia la liberación. Krishna enseña que hay múltiples caminos. Jnana Yoga, el camino del conocimiento, similar a las Upanishads; Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada, realizando tu deber sin apego a los resultados; y Bhakti Yoga, el camino de la devoción amorosa, entregándose completamente a Dios con amor total. Este último camino, Bhakti, se presenta como accesible a todos, independientemente de educación, casta o capacidad intelectual. Todo lo que se requiere es amor sincero. Esta democratización del acceso a lo divino que había comenzado con los movimientos shramánicos se incorpora así en la tradición védica transformada. El hinduismo clásico retiene la autoridad de los Vedas, retiene el papel de los brahmanes, retiene muchos rituales, pero también abre múltiples puertas, múltiples caminos, reconociendo que diferentes personas necesitan diferentes aproximaciones a lo divino.
El sistema de castas, desafortunadamente, no solo persiste, sino que se vuelve más rígido durante este periodo. Los textos de Dharmashastra, especialmente las leyes de Manu, codifican un sistema de castas extremadamente jerarquizado y restrictivo. Las 4 varnas védicas se subdividen en miles de jatis, subcastas basadas en ocupación. La movilidad social se vuelve casi imposible, y se introducen reglas elaboradas sobre pureza e impureza, sobre con quién se puede comer, con quién se puede casar, qué ocupaciones son permisibles para cada casta. Más allá de las 4 varnas reconocidas, emergen grupos considerados fuera del sistema de castas completamente, los Dalits, los intocables, forzados a realizar las ocupaciones más degradantes y tratados con crueldad inhumana. Este aspecto del legado védico, la estratificación social que comenzó en la era védica y se endureció después, es uno de los más problemáticos y ha causado sufrimiento incalculable durante milenios. Pero volviendo al legado positivo, la contribución védica al pensamiento humano es inmensa. Las Upanishad, con sus exploraciones de la conciencia, la naturaleza del yo, la realidad última, anticipan y a veces superan en sofisticación discusiones filosóficas que ocurrirían en Occidente solo milenios después. Filósofos occidentales como Schopenhauer, Nietzsche y más tarde los teósofos serían profundamente influenciados por las ideas upanishádicas. El concepto de karma y reencarnación, aunque no originados completamente en los Vedas, fueron articulados y desarrollados en el contexto védico de maneras que han influenciado no solo las religiones indias, sino también, en tiempos modernos, el pensamiento espiritual global. La idea de que las acciones tienen consecuencias, que hay una justicia moral inherente al universo, resuena profundamente con intuiciones humanas fundamentales. Las prácticas de meditación y yoga, que tienen raíces en el periodo védico y upanishádico, se han extendido por todo el mundo. El yoga moderno, aunque a menudo reducido a ejercicio físico en Occidente, tiene sus orígenes en las prácticas espirituales desarrolladas durante y después de la era védica. Los Yoga Sutras de Patanjali, compuestos probablemente entre el siglo II a.C. y el siglo IV después de Cristo, sistematizan prácticas meditativas que se remontan a los tiempos védicos. La tradición de preservación oral védica es un logro extraordinario en sí misma. Los brahmanes desarrollaron técnicas mnemotécnicas tan sofisticadas que los Vedas han sido transmitidos con una precisión asombrosa durante más de 3000 años, sin depender de textos escritos durante la mayor parte de ese tiempo. Lingüistas modernos que han comparado manuscritos védicos de diferentes regiones de la India, separados por miles de kilómetros y siglos de tiempo, han encontrado variaciones mínimas. Esta es una hazaña de memoria cultural sin paralelo en la historia humana. El sánscrito védico y posteriormente el sánscrito clásico se convirtió en el idioma de aprendizaje, filosofía, ciencia y literatura en la India durante milenios, cumpliendo un rol similar al latín en Europa. El estudio del sánscrito por académicos europeos en el siglo XVIII y XIX llevó al desarrollo de la lingüística comparativa y al reconocimiento de la familia de lenguas indoeuropeas, revolucionando nuestra comprensión de la historia del lenguaje humano. La influencia de la civilización védica se extendió más allá de la India. El budismo, aunque comenzó como un movimiento de reforma que rechazaba aspectos de la religión védica, llevó consigo conceptos como karma, reencarnación y prácticas meditativas derivadas del contexto védico, extendiéndolos a través de Asia, desde Sri Lanka hasta Japón, desde Tibet hasta Vietnam. Hoy, el budismo tiene cientos de millones de seguidores en todo el mundo, y muchos de sus conceptos fundamentales se remontan al suelo intelectual preparado por la civilización védica. En la India moderna, el legado védico es omnipresente.
Los mantras védicos todavía se recitan en bodas, funerales y ceremonias de templo. El Gayatri Mantra, un himno del Rig Veda dirigido al sol, es quizás el mantra más ampliamente recitado en el hinduismo contemporáneo. Los festivales hindúes, aunque muchos se originaron en periodos posteriores, a menudo incorporan elementos rituales que se remontan a prácticas védicas. Pero el legado védico también ha sido objeto de controversia y reinterpretación. Durante el periodo colonial británico, académicos occidentales a menudo presentaban los Vedas de maneras que justificaban la dominación colonial, retratando a la civilización védica como aria y por lo tanto racialmente superior a las poblaciones dravídicas del sur de la India, creando divisiones que no existían de esas maneras en las fuentes antiguas. En tiempos modernos, nacionalistas hindúes han intentado reivindicar una pureza y antigüedad extrema para la civilización védica, a veces haciendo afirmaciones históricamente insostenibles sobre tecnología avanzada en tiempos védicos o sobre la precedencia india en varios descubrimientos científicos. Estas politizaciones del legado védico a menudo distorsionan la comprensión histórica real. Los académicos contemporáneos abordan los Vedas con una mezcla de respeto por su importancia histórica y cultural y análisis crítico riguroso. Reconocen que los Vedas son documentos de su tiempo, reflejando las preocupaciones, las estructuras sociales, las limitaciones y también las intuiciones profundas de personas que vivieron hace más de 3000 años. No son perfectos, no son infalibles, pero son extraordinariamente valiosos como ventanas a los orígenes de una de las tradiciones espirituales más profundas y duraderas de la humanidad. La India védica nos dejó un regalo inmenso: textos de belleza poética sublime, exploraciones filosóficas de profundidad asombrosa, un sentido de lo sagrado que impregna toda la existencia y preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el yo, el sufrimiento y la liberación que todavía resuenan hoy. Donde los dioses hablaban con fuego, surgieron ideas que iluminarían mentes humanas a través de los milenios venideros. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de nuestro viaje a través de la India védica, un viaje que nos ha llevado desde las estepas de Asia Central hasta las llanuras del Punjab y del Ganges, desde los himnos más tempranos cantados alrededor de fogatas simples hasta las profundidades filosóficas de las Upanishads, desde los rituales elaborados de los brahmanes hasta los cuestionamientos radicales de los ascetas errantes. Hemos viajado a través de más de 1000 años de historia, desde aproximadamente 1500 a.C. hasta 500 a.C., presenciando el nacimiento, el florecimiento y la transformación de una civilización extraordinaria que sentó las bases espirituales e intelectuales para cientos de millones de personas que viven hoy. ¿Qué podemos aprender de la India védica en nuestro mundo contemporáneo? Un mundo tan diferente de aquellas aldeas antiguas y aquellos rituales de fuego. Quizás lo más relevante es el espíritu de búsqueda que caracterizaba el pensamiento védico, especialmente en las Upanishad, la disposición a cuestionar, a no aceptar respuestas fáciles, a admitir ignorancia, como en aquel himno extraordinario de creación que termina diciendo: «Quizás ni siquiera los dioses lo saben». En una era de certezas dogmáticas, de polarización, de rechazo a la complejidad, hay algo profundamente refrescante en ese cuestionamiento humilde. La idea védica de Rita, de orden cósmico que debe ser mantenido, resuena con nuestras preocupaciones contemporáneas sobre la crisis ecológica. Los himnos védicos celebraban las fuerzas naturales como sagradas, los ríos, las montañas, el sol, el viento. Había un sentido de interconexión, de que los humanos no eran dueños de la naturaleza, sino participantes en un orden más grande que debía ser respetado. Quizás necesitamos recuperar algo de esa reverencia. La síntesis eventual que ocurrió en el hinduismo,
reconociendo múltiples caminos hacia lo divino, el camino del conocimiento, el camino de la acción, el camino de la devoción. Sugiere una sabiduría espiritual que reconoce que diferentes personas necesitan diferentes aproximaciones. En nuestro mundo de diversidad religiosa y filosófica, esta actitud de pluralismo, aunque imperfectamente realizada históricamente, ofrece un modelo valioso. Por supuesto, también debemos recordar las sombras del legado védico. El sistema de castas que emergió de la estratificación védica ha causado sufrimiento inmenso y continúa haciéndolo. La marginación de grupos enteros de personas basándose en su nacimiento es una injusticia que ninguna cantidad de belleza poética o profundidad filosófica puede justificar. Y el monopolio brahmánico sobre el conocimiento sagrado, aunque eventualmente cuestionado, representa un patrón de exclusión que vemos replicarse en muchas tradiciones religiosas. Pero al final, lo que la India védica nos ofrece es un testimonio del poder de la búsqueda humana, de nuestra capacidad como especie para crear belleza, para hacer preguntas profundas, para buscar significado más allá de las necesidades inmediatas de supervivencia. Aquellos poetas sacerdotes antiguos, sentados alrededor de fuegos sagrados, cantando himnos a dioses que ya no adoramos de las mismas maneras, estaban haciendo algo profundamente humano, tratando de entender su lugar en el cosmos, tratando de conectarse con algo más grande que ellos mismos, tratando de crear orden y significado en un mundo que a menudo parece caótico. Y sus voces, preservadas a través de 3 milenios, todavía nos hablan, todavía nos invitan a hacer las mismas preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es lo divino? ¿Cómo nos conectamos con ello? Antes de despedirnos esta noche, queremos escucharte. ¿Qué te ha parecido este viaje a la India védica? ¿Hay aspectos que te gustaría que exploráramos más profundamente en futuros episodios? Estamos pensando en dedicar episodios específicos a las Upanishads, al surgimiento del budismo, a las epopeyas Mahabharata y Ramayana, o quizás a figuras específicas como el Buda o Krishna. Déjanos tus pensamas en los comentarios. Tus sugerencias guían el rumbo de este canal. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a Somnialis y activar las notificaciones. Somos una comunidad creciente de amantes de la historia que creen que el pasado no es un lugar muerto, sino un tesoro vivo de sabiduría, belleza y lecciones que pueden iluminar nuestro presente y nuestro futuro. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando estos viajes nocturnos a través del tiempo. Comparte este episodio con alguien que ame la historia, la filosofía, la espiritualidad o simplemente las buenas historias. La historia de la India védica es una de las más importantes en la civilización humana y merece ser conocida ampliamente. Y ahora, querido viajero nocturno, es tiempo de descansar. Afuera, la noche continúa su curso silencioso. Las estrellas que vieron nacer a la civilización védica hace más de 3000 años todavía brillan sobre nosotros, conectándonos a través del tiempo con aquellos humanos antiguos que alzaron sus ojos al mismo cielo nocturno y se preguntaron sobre los misterios de la existencia. Que tus sueños esta noche estén llenos de fuegos sagrados y versos antiguos, de dioses que danzan en los cielos tormentosos, de sabios que meditan en bosques silenciosos, y de preguntas profundas que nos recuerdan que ser humano es ser un buscador, un cuestionador, un creador de significado en un universo vasto y misterioso. Descansa bien, viajero. Nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio de Somnialis, donde la historia se convierte en sueño y el sueño en comprensión. Hasta entonces, buenas noches, y que los dioses te hablen con fuego, con luz y con sabiduría.